Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este panel regional virtual que las asociaciones de cronistas de Michoacán y de Guanajuato tienen a bien llevar el día de ustedes esta tarde. Como parte de las actividades del bicentenario de la consumación de la independencia de México, en esta ocasión vamos a tratar el tema 200 años del Plan de Iguala. Esta tarde nos acompañan el licenciado Gerardo Argueta Saucedo, presidente de la Asociación de Cronistas de Guanajuato y cronista municipal de Acámbaro. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias. Está con nosotros también el maestro José Arturo Villaseñor Gómez, presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán y cronista municipal de Acuitzio, Michoacán. Nos acompaña también nuestro amigo Ángel Ramírez Ortuño. Buenas tardes, con gusto les saludamos en vivo. Gracias. Cronista municipal de Huetamo. Muy buenas tardes, un placer compartir esta tarde con ustedes y realmente en lo personal considero que es una fecha trascendental, una fecha histórica, porque se cumplen 200 años de la consumación de la independencia, la firma del Plan de Iguala y al mismo tiempo 200 años que se izó por primera vez la bandera nacional allá en la tamarindera ciudad de Iguala. Un gusto saludarlos y estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en estos programas de diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Adelante. Bueno, pues damos inicio. Ya por aquí nuestro amigo Ángel nos dio una breve introducción. Este plan de independencia de México, el cual pues fue proclamado y jurado en el pueblo de Iguala, Guerrero, el día 1 y 2 de marzo de 1821, vamos a finalmente a citar, quien estuvo al frente fue el serenísimo señor don Agustín de Iturbide, un michoacano que estuvo pues en la parte inicial de la Guerra de Independencia y llega hasta la parte final, y que tiene que ver mucho por acá con las tierras de la región del Bajío, por la rama de la ascendencia con don Miguel Hidalgo. Pues bajo este breve introducción damos inicio y pues damos la palabra al licenciado Gerardo Argueta para que pues nos haga mención su visión de este plan de independencia o plan de Iguala como lo conocemos popularmente. Muchas gracias. Nuevamente saludo a todas y todos. Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma digital que tiene a su cargo la Asociación de Cronistas del Estado de Michoacán. Como ya se hizo una breve referencia, hay que destacar que este plan de Iguala, en esta localidad del estado de Guerrero, se firma el documento, este importante documento, el 24 de febrero de 1821. Hoy se cumplen exactamente 200 años
de este hecho histórico, que vendría a concentrar la voluntad política, sentó las bases de la concertación, diríamos hoy en tiempos actuales, en términos actuales, entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Se pretendía lograr, como se le decía en ese entonces, la tan anhelada independencia de la Nueva España, una independencia con respecto al gobierno central de España. En la firma del 24 de febrero de 1821 de este plan de Iguala, se establece como parte fundamental 3 aspectos o 3 garantías, a partir de lo cual también el ejército que va a soportar a este documento y a los personajes que lo promovieron, llevaría por nombre también el nombre de Ejército Trigarante o de las 3 garantías. 3 aspectos fundamentales van a sobresalir en este plan. Contiene 24 puntos y de esos 24, 3 son los que van a sobresalir. En el punto 1, porque así está establecido en el documento original, es de que la religión de la Nueva España es y será católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna. Después, en el punto número 2, se establece que la Nueva España es independiente de la antigua y de toda otra potencia, y que además se independiza también de otras potencias del continente. En el punto número 12, establece que todos los habitantes de la Nueva España son ciudadanos de este territorio y consecuentemente de la monarquía que se propone de carácter moderado para el momento, y que cada quien recibirá los beneficios que le corresponden. Son 24 puntos, como lo refiero, pero de esos 24, estos 3 que menciono son de los más importantes. Ahora bien, este plan establece dentro de las 3 garantías de manera concreta el de la independencia, la religión, que es la católica, y la unión entre los habitantes del territorio. Aquí también surge una bandera con los colores verde, blanco y rojo, que en ese sentido, independencia, religión y unión, van a representar una síntesis de los anhelos de lucha con respecto a la tan anhelada independencia. Y estos colores de la bandera de aquel momento, verde, blanco y rojo, se dará en forma diagonal los colores, no vertical como los tenemos hoy en día. Sigue siendo verde, blanco y rojo, pero representan esos 3 conceptos: independencia, religión y unión. Sin embargo, el tema concreto de la bandera, abriendo un paréntesis rapidísimo, podemos mencionar que hasta 1916, en el siglo XX, es de que se oficializa el escudo que va a caracterizar a la bandera de nuestro tiempo, y se mantiene el verde como un símbolo, como un concepto de esperanza, el blanco como la pureza y la unión, y el rojo en referencia a la sangre de aquellos héroes que dieron su vida por la independencia y que representa también pues el vigor, la misma sangre de los mexicanos que hoy integramos esta nación. Sin embargo, va a ser hasta 1934, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando se establece ya la conmemoración oficial que hasta hoy en día está vigente. Cerrando ese paréntesis, retomamos que pues el plan de Iguala fue muy significativo. Después de aquel 24 de febrero de 1821, transcurren 20 días y aquí en el estado de Guanajuato, en una comunidad que se llamaba San José Amoles, hoy Cortázar, se va a leer por vez primera el plan de Iguala, una vez que ya las tropas independentistas estaban en este territorio, que habían ingresado a esta región del Bajío, pues dan lectura a este plan. Esto es en Cortázar. Después, en Guanajuato va a destacar también el 6 de julio, el 8 de julio, como el día que se jura la independencia. Prácticamente hay una proclama y va a ser un punto relevante porque era capital de la intendencia. Y finalmente, pues el 27 de septiembre, cuando ya las tropas del ejército trigarante, de los libertadores, de los consumadores, ingresan triunfantes a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Aquí entre el 24 de septiembre y el 27 de septiembre de 1821 transcurren un total de 215 días que van a ser clave
para que todo lo que se desarrolla, y muy particularmente entre Michoacán y Guanajuato, cuestión muy característica, va a impactar en todo el resto del territorio de la Nueva España. Esto es algo muy elemental, muy trascendente. El 5 de julio de 1821 se da un golpe de Estado en contra del gobierno central aquí en la Nueva España, y esto permite a quienes son los independentistas tener acceso al control del gobierno en su época. Y luego también el 31 de julio de ese año, cuando llega Juan O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España, que no venía en ese carácter de virrey, sino de jefe político, porque la Constitución de 1812, la española restituida para 1820, así ya lo establecía. Entonces, este va a ser otro momento importante, y desde luego el 24 de agosto, cuando Iturbide con Juan O'Donoghue va a firmar lo que son los tratados de Córdoba. Estos tres documentos, el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, son esenciales, pero además se van a complementar estos dos documentos con el Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821, un acta de independencia que establece en el punto concreto de que se adquiere por consecuencia, después de la independencia como tal, una monarquía de carácter moderada, y que además estará una junta gubernativa provisional al frente. Ya después, en las semanas y meses posteriores, entre octubre y noviembre, ya se hace el juramento nuevamente de la independencia y se consolida este proceso. Pero así, de manera muy concreta, es como tiene verificativo todo este momento de la consumación de la independencia en aquel año de 1821, partiendo, como ya lo refiero, del 24 de febrero, con la firma del Plan de Iguala y los tres puntos centrales que ya hemos comentado, que es independencia, religión y unión. Yo hasta aquí dejaría mi primera intervención, y pues espero que quienes en este momento nos están sintonizando a través de la plataforma digital, pues puedan en un determinado momento tener así muy rápidamente un contexto de qué fue lo que sucedió con el Plan de Iguala. Es un documento fundamental, es la voluntad, ya lo decía yo, de quienes estaban luchando en ese momento ante la corona española, los insurgentes y los realistas, comandados por Guerrero y por Iturbide, que llegan a un acuerdo para efecto de poder reimpulsar o impulsar el proceso de la consumación. Es un periodo de la historia muy poco estudiado o muy poco atendido por quienes son los historiadores oficiales, incluso por la misma historia oficial y la que nos enseñan a nosotros tradicionalmente en las escuelas, pero que es muy importante hoy comentarlo y analizar, diseccionar, para entender mejor ese momento que se dio de la consumación, y que los personajes vistos como seres humanos, sin cuestiones ideológicas, fundamentales en este momento de nuestra historia. Pues yo dejaría aquí el comentario y estábamos al pendiente de lo que surja con los demás ponentes. Muchas gracias para este momento. Gracias, licenciado Gerardo. Damos la bienvenida y se integra a esta mesa el profesor Jorge Vera Espitia, quien es cronista municipal de Cortázar, Guanajuato. Por ahí no lo escuchamos, profesor. No lo escuchamos, profesor Vera. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Ahora sí me escucho? Sí. Sí, buenas tardes. Adelante, profesor Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Les decía a ustedes, compañeros cronistas del estado de Michoacán, a mis compañeros cronistas aquí de Guanajuato, la verdad un gusto estar participando pues en este tema tan importante como es la parte del Plan de Iguala. Un tema, como decía mi compañero Gerardo, presidente de la Asociación de Cronistas,
que la historia oficial de alguna forma a veces no le ha dado la misma importancia como le da a la parte del inicio de este movimiento de 1810. Normalmente, pues yo lo veo a veces una incongruencia de que celebramos el Plan de Iguala, pero crucificamos a su autor. Entonces, para algunos, pues es villano, para otro es héroe, pero nosotros los cronistas, pues únicamente damos a conocer los acontecimientos como fueron, y ya pues la sociedad o quien nos escucha, pues hace sus juicios. El compañero Gerardo hablaba sobre la cuestión de lo que fue esa unión que se hizo a través del ejército trigarante, del ejército realista y el ejército insurgente de Vicente Guerrero para formar este ejército trigarante. Iturbide, recordemos que él en 1816 había sido juzgado y que nunca se le comprobó nada, pero se le retiró sus grados militares en 1816 y se mantuvo en sus propiedades en el estado de Michoacán, en donde en este lapso, pues él elabora precisamente este plan. Por eso cuando lo iban a fusilar, él decía, yo no sé cuál es el pecado, porque pues de alguna forma yo nunca los engañé. En el plan decía que iba a ser una monarquía después de la independencia, pero pues ahí los aires políticos empezaron a cambiar. Pero me regreso un poquito a la parte después de que se dio a conocer el Plan de Iguala hace 200 años exactamente el día de hoy, ahí en Iguala. Pues ahora había que darlo a conocer en los diferentes puntos de la Nueva España. Y una de las intendencias con mayor poder económico, pues era la intendencia de Guanajuato. Además de que desde que lo nombraron como jefe del ejército realista para ir a vencer a Vicente Guerrero, él a muchos de sus amigos que tenía aquí en el Bajío los llamó, y entre los más sobresalientes pues era Luis Cortázar y Rábago, Anastasio Bustamante, que eran de los principales, además de Francisco Quintanilla, que fue otro de los militares que lo acompañó. Después de la proclamación del 24, había que dar a conocer este plan, y es cuando ahora Iturbide manda emisarios hacia diferentes regiones de la Nueva España. Algunos los mandó hacia la parte también de Veracruz, donde incluso otros convenidos de este plan va a ser Guadalupe Victoria. Y aquí en el Bajío, precisamente, llegan, pero tenían temor de dar a conocer el plan porque pues no sabían cómo iban a reaccionar las fuerzas realistas que había principalmente en las ciudades principales como Acámbaro, como las villas de Celaya, la misma villa de Guanajuato, y de alguna forma entra por Acámbaro los emisarios y no lo dan a conocer en Acámbaro. Llegan a la villa de Salvatierra y también no se atreven a dar a conocer el plan, y llegan aquí a lugar conocido hoy como Cortázar, en honor a Luis Cortázar y Rábago, pero en ese tiempo era San José de los Amoles. Y es aquí donde por primera vez, ahora sí, se atreve, y no fue Anastasio Bustamante, que traía un grado militar por encima de Luis Cortázar, sino que es Luis Cortázar quien se atreve a dar a conocer el plan aquí. Por eso, aquí en Guanajuato, Cortázar actualmente, o el antiguo San José de los Amoles, se le declara como la cuna de la proclamación de la independencia en el Bajío. Y aquí es el 16 de marzo de 1821. Esto fue muy rápido. El día 17 de marzo se regresan nuevamente estos militares a lo que es la villa de Salvatierra, y ahí también lo dan a conocer, teniendo una aceptación pues de la mayoría.
de los militares que estaban en estas villas. Al siguiente día hay otro municipio actualmente que en aquel tiempo pues era villa, como es Valle de Santiago. Y ahí es donde ahora Anastasio Bustamante dice, bueno, pues me va ganando Luis Cortázar dándolo a conocer y yo soy de grado mayor, y es cuando ahora sí él se atreve a dar a conocer el plan en una hacienda de Valle de Santiago conocida como la Hacienda de Pantoja. Y había que ahora sí entrarle a las villas más grandes donde existía mayor ejército, y es cuando se regresan aquí a cerca de Cortázar, en donde está la villa de Celaya, una también de las más importantes. Y muy vivo Luis Cortázar, primeramente se va con sus compañeros militares que tenía y les dice, miren, este es el plan que Agustín de Iturbide y ahora con este nuevo nombre de Ejército Trigarante, también de Vicente Guerrero, pues han aceptado, y pues se da cuenta que hay una aceptación muy grande, pero quien no lo acepta es el que está encargado del gobierno de la villa de Celaya, llamado Antonio Linares. Para esto traían la orden que aquel que no aceptara fuera apresado y fuera escoltado a la Ciudad de México. Y Anastasio Bustamante después llega al siguiente día a la villa de Celaya y va y se entrevista con Linares y le dice, mira, es que esto ya está hecho, lo están aceptando, tú no quieres, pues no. Y dice, entonces con toda la pena, pero te vamos a escoltar a Querétaro y de ahí para que allá expulsarte a la Ciudad de México. Y ya fueron tomando ese control estos emisarios del ejército, ahora trigarante, en estas villas. En los siguientes días se van a las villas de León, de Silao, y llegan las noticias desde un principio, desde el día 16 de marzo, a la capital de la intendencia, que es la ciudad de Guanajuato, de lo que estaba pasando con este nuevo ejército trigarante. Mucha gente se espantó, quien estaba incluso al frente del gobierno ahí en la villa de Guanajuato, perdón, en la villa de Guanajuato, que era lo más importante, huye a la villa de León, pero el día 24 de marzo se convoca una reunión en Guanajuato, donde Anastasio Bustamante pues da igualmente la proclama de la independencia, leyéndoles el plan, y de esta manera pues Guanajuato también está de acuerdo con el plan. Ahí están unos días en Guanajuato y fíjense algo muy importante. El día 28 de marzo, ahí mismo en Guanajuato, como un gesto de reconciliación con los primeros insurgentes, que respetuosamente ahora van a descolgar las jaulas donde se encuentran las cabezas de 4 de los primeros insurgentes, como fue Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, y les dan sepultura ahí en el Panteón de San Sebastián, ahí de la capital en Guanajuato. Entonces, a partir de la toma ya de Guanajuato, pues ya se va dando ahora una aceptación muy grande ya del plan, y llegamos al mes de abril, y es cuando llega, ahora sí, al ver que ya el terreno está convencido en su mayoría aquí en el Bajío, es cuando ahora viene Iturbide y empieza a hacer los primeros cambios importantes ya como nación, vamos a decirlo, independiente, en la ciudad de Acámbaro. Y de ahí recorriendo varias villas para llegar también a la capital de la intendencia de Guanajuato, en donde incluso al llegar a Guanajuato, es el 26 de abril, y ahí hace cambios y establece la Casa de Moneda,
en un lugar que actualmente ocupa el Colegio de la Purísima Concepción, que es ahí parte de la Universidad de Guanajuato. Entonces, son algunas acciones. Sabemos que después de Guanajuato se va a San Luis Potosí, de ahí a Querétaro, perdón, y estando en Querétaro es cuando llega la noticia de que había llegado un nuevo jefe político, ya no virrey, como va a ser Juan O'Donoghue, al puerto de Veracruz. Y es cuando va y se entrevista con O'Donoghue, y pues ahí ya mi compañero Gerardo Argueta ya adelantó y ya dijo lo que había sucedido después de esa entrevista, que son los tratados de Córdoba, para después pues finalizar con la entrada del ejército trigarante el día 27 de septiembre, y pues el acta de esta consumación de la independencia el día 28, que se va a firmar en la Catedral de la Ciudad de México. Y pues a grandes rasgos es parte de lo que sucedió aquí en esta parte del Bajío. Cada uno pues ahora los cronistas en una edición especial que se acaba de presentar en días pasados, pues narra en los principales ahora municipios lo que sucedió en esta parte de estos lugares, en estas investigaciones que se hicieron. A nosotros aquí en Cortázar pues nos sentimos muy orgullosos porque vamos a conmemorar esos 200 años el día 16 de marzo con una presentación también de una obra conmemorativa de su servidor, para narrarles parte del plan de Iguala, las acciones de Luis Cortázar principalmente, porque en 1857, cuando con el triunfo de los liberales y la nueva constitución, se le cambia el nombre aquí de San José de los Amoles, y por órdenes del gobernador Manuel Doblado y el Congreso, se le pone como Villa de Cortázar en honor precisamente a Luis Cortázar y Rábago. Por eso, pues orgullosamente aquí tienen su casa, y bienvenidos el día que quieran a esta ciudad de Cortázar, Guanajuato. Muchas gracias, profesor Vera. Mandamos saludos a nuestro amigo entrañable, el doctor Raúl Omar Tapia Pérez, quien nos está viendo desde la tierra de la obsidiana, Sinapecuaro, Michoacán, a Miriam Zavala y José Antonio Zavala Bucio, cronistas de Puruándiro, Michoacán, a Sofía Mireles Gavito, a José Tamayo, quien nos está viendo desde Tanuato, Michoacán. Pues damos paso ahora a ver la visión del maestro José Arturo Villaseñor. Adelante, maestro. Maestro Arturo, parece que por ahí una falla técnica. A ver. Sí, ¿se escuchan? Sí, adelante. Sí, ¿escuchan? Sí. Adelante, maestro Arturo, lo escuchamos. Sí. Sí, lo escuchamos, maestro Arturo, adelante. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, bien, buenas tardes a todos. Les saludo con gusto.
empezaría hablando sobre la importancia que tiene el conmemorar. El ser humano le da por conmemorar, por fijar fechas, por recordar. Yo quisiera empezar hablando de una frase muy sencilla. Nuestro sol se ha ocultado, pero de nuevo volverá a salir, dice un códice náhuatl. Precisamente el 23 de febrero, ayer, se celebra el aniversario del nacimiento del último gobernante azteca, Cuauhtémoc. Y el 27, 2 días más, será con la consumación de su muerte en manos de Hernán Cortés. Menciono esto porque, bueno, es importante pensar qué es el mexicano, de dónde venimos, cuántos momentos ha pasado para encontrar eso que se llama identidad, representaciones y principalmente lo que es el origen de México. Me gustaría detenerme solo un minuto a decir en cuanto a la historia oficial, la historia de bronce, la historia que juzga, analiza, la historia que marcan los héroes, la historia del calendario oficial, no piensa, es de bronce y busca héroes y villanos, comentando respecto a lo que dice Jorge Vera en este sentido. La historia que no es de bronce, la historia que busca reflexionar y analizar, es la que debe trabajarse en cuanto a identidades, símbolos y conocimiento. Empezaría diciendo cómo el nacimiento de Nueva España va a ser precisamente en esa búsqueda de identidades. Hablo de lo que se llama la invención del nacionalismo criollo o el patriotismo criollo. El patriotismo criollo busca encontrar un punto de apoyo donde la identidad mexicana, nacional, en este caso novohispana, se vea reflejada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se llama patriotismo criollo a la idea donde los hijos de españoles nacidos en América ya no se sienten europeos, ya quieren hacerse, agarrarse, detenerse en este suelo mexicano. Es lo que se llama la búsqueda de la conciencia compartida, que es una autopercepción de lo que es la integración, la pertenencia a una comunidad, a un suelo, a un espacio, a un lugar social específico, con un marco de referencia y un espacio temporal propio, que se forja a sí mismo, que busca circunstancias específicas adecuadas. Estoy hablando de qué es México. De ahí surge el movimiento de independencia, con esa búsqueda de ubicaciones y nacionalismos. En este aspecto, vale hablar de las Cortes de Cádiz, que influyen bastante en esta situación. Hablemos más acerca ya del movimiento de independencia iniciado por Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, en la primera etapa. La segunda es de Morelos. En la tercera fase está Guerrero precisamente luchando solamente allá en las montañas del sur, cerca de Acapulco, e Iturbide del otro bando, es decir, del grupo realista. Se llama realista aquel grupo que quería conservar el poder para el rey de España o, en su defecto, para una monarquía diferente. Las Cortes de Cádiz precisamente van a ser, y posteriormente, el cambio de planes cuando se le obliga a las Cortes de Cádiz al rey de España, Fernando VII, a jurar una constitución con un monarca, pero sometido a una legislación. Ya no les conviene a España, ni les conviene a la gente de Iturbide, y en este sentido se busca ese encuentro con Vicente Guerrero. Se da el plan de Iguala, que no voy a comentar en absoluto. Guerrero, un mestizo, mulato, gente del grupo independentista de Hidalgo, de Morelos. Iturbide, un criollo novohispano de las élites del poder vallisoletanas. Sin embargo, ambos se juntan y en el Tratado de Córdoba realizan esto que se llamaría el Tratado de Córdoba, que va a tener su repercusión también en el aspecto de Iguala. Cabe señalar que a partir de ahí, 1821, 24 de febrero, se da este tratado. Sin embargo, ahí hay un punto importante. Esos símbolos
Y esa búsqueda que yo comentaba hace un momento, ese encuentro de México, ¿qué es? ¿Cómo surge una nación? Se va a ver precisamente reflejado directamente ya en una nación independiente que busca un momento y un lugar para ubicarse en un tiempo y un espacio concreto. Vale mencionar que se busca precisamente con este levantamiento de Pío en México, que Iturbide asuma el poder. Es decir, tenemos un primer emperador, es Agustín I. Busca crear símbolos, busca crear una imagen, busca construir esa parte. Y ya teníamos el antecedente inmediato, la bandera. ¿Y qué es la bandera? Es aquel emblema que representa el sentir, el pensamiento, la soberanía y las luchas. Cabe destacar que la primera bandera del ejército trigarante hablaba de la unión en un lugar, en un territorio enorme que abarcaba hasta Texas y todas las Arizonas y las Californias, en un lugar donde el 80% eran clases mestizas, eran indios, mestizos, negros y castas, en un país terriblemente desolado, con una economía por los suelos, en un espacio que ocupaba ese símbolo que se llama la unión. Y la unión es uno de los símbolos de esta bandera. Antes había habido ya las banderas, el doliente Hidalgo, la bandera de Morelos, la bandera de Hidalgo, las banderas purépecha, las banderas españolas. Es decir, esa búsqueda de cohesión en una bandera, ahora reflejada en esto que yo comentaba, unión. Unión de un gran territorio, unión de un gran espacio. Ese era uno de los anhelos importantes. El otro aspecto, hablamos de la independencia. Una independencia social, política y económica, con la búsqueda de unas leyes adecuadas a México, lo que no era posible tan fácilmente. Tras 300 años de sometimiento español, las leyes seguían siendo similares o parecidas. Es decir, la unión y la independencia eran un punto importante. Un punto más a mencionar era la religión. Era de los puntos más importantes de cohesión de una Nueva España 100% católica, de un país recién nacido totalmente católico. Ese era el punto. De ahí que Miguel Hidalgo tomara el estandarte simbólico y cargado de representaciones de la Virgen de Guadalupe en Atotonilco en 1810. Es decir, la religión como punto central, que traería problemas ya en el periodo de la Constitución del 57 y de las leyes de reforma. Es un momento posterior. Pero en ese momento, independencia, unión y religión eran el punto de cohesión que se sintetiza en ese lienzo tricolor con franjas, como decía Gerardo Argueta, no verticales, sino transversales. Unión, libertad, religión, y en medio Iturbide va a poner el águila con la corona de Agustín I. Es decir, una vez más, esos símbolos y esa búsqueda de héroes en donde los intereses de las élites de poder que aspiraban a gobernar o gobernaban, intentaban esa cohesión de un país, de un pueblo que se negaba a morir, que buscaba renacer, que buscaba un camino distinto hacia lo que es el México. Sin embargo, hablemos una vez más del legado prehispánico, ese legado que no desapareció, que debió integrarse, pero no solo en el símbolo, sino en la búsqueda de una nación integrada. Finalizaría yo esta primera parte hablando de esa necesidad de comunión, de comunidad, de integración, de unidad, de unión y de independencia que hoy requieren los mexicanos, que hoy requerimos como nación. Diría, para finalizar esta intervención, retomando una vez más los códices prehispánicos con lo que inicié, si nuestro sol se ha ocultado, pero de nuevo volverá a nacer, hay una esperanza. Y ahora la esperanza que dice nosotros, ese pueblo mestizo, esos mexicanos, nosotros esos descendientes del Anáhuac, de los purépecha y de todos los pueblos prehispánicos, nosotros somos los herederos de ese legado, de esa tradición, de esos colores, de ese símbolo, pero más que de ese símbolo, de esa búsqueda de unión
de unidad, de trabajo y de esfuerzo, donde, como decían los republicanos del 57, de 1857, la necesidad de crear ciudadanos virtuosos para una nueva nación. La ciudad de los poderes en equilibrio ejecutivo, legislativo y judicial, para que el ciudadano tenga garantías y derechos. Esas tres garantías se van a ver transformadas ahora. Ya no es la religión, ahora es la conciencia cívica nacional, de acuerdo a lo que decían los clásicos franceses del siglo XVIII y XIX, ciudadanos virtuosos, útiles a la nación, abiertos al mundo con una plena conciencia, con la búsqueda en donde el trabajo y la virtud sean lo que haga salir adelante a las naciones. Quizás sea importante retomar esas virtudes del 1824. De 1821. De 1826. Por ahí tenemos un poquito de problemas con el audio del maestro. Bueno, pues ya por ahí nos mencionaba el maestro Arturo la importancia de la búsqueda de esta identidad como mexicanos en esta etapa pues muy temprana, pero pues ahora vamos a dar paso a una intervención. Ya revisamos por aquí la visión desde nuestros amigos en las zonas del Bajío, en la parte central de Michoacán. Ahora pues vamos a ver la visión de nuestro amigo Ángel Ramírez Ortuño desde la representatividad de la tierra caliente michoacana, allá por el rumbo del Balsas. Adelante, Ángel. Sí, pues un placer, un gusto muy grande poder compartir esta tarde este programa tan especial que es prácticamente el bicentenario del Plan de Iguala y bicentenario del nacimiento de la bandera nacional. En fin, es un privilegio compartir espacios con una persona tan apreciada como usted, señor Marco Antonio Lemus, que está al frente de la dirección de este programa de la diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Y también es un privilegio saber que detrás de cámaras se encuentra nuestro amigo Víctor Manuel Pérez, un hombre que desde el año del 2019 dio inicio a estos programas que realmente ya hoy son una realidad. Y también, pues, caray, hombre, un gusto compartir en esta ocasión con el profesor Jorge Vera Espitia, cronista de Cortázar, Guanajuato. Un gusto conocerlo, un gusto de tratarlo, pero muy en especial saber que en esta ocasión estamos compartiendo espacios con el señor presidente de la Asociación de Cronistas de Guanajuato, nuestro amigo el señor Gerardo Argueta Saucedo, y por parte de Michoacán, nuestro presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán, el compañero pues Arturo Villaseñor Gómez. Saludos muy especiales para todos ustedes. Y ya entrando en materia, caray, hombre, pues para mí es un privilegio. En primer lugar, soy originario del estado de Guerrero. Nací allá por la costa chica del estado de Guerrero, pero después el destino nos trae a la tierra caliente del Balsas, acá de Huetamo, pero el tiempo en la actualidad nos brinca y estamos acá en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, y haciendo un recorrido histórico, geográfico. Hemos hablado, pues en realidad nos da muchísimo gusto recordar que los inicios de este movimiento independentista, pues arranca allá en Guanajuato, se brinca a la ciudad de Valladolid, de ahí se abre un brazo que le da rumbo a la Ciudad de México y el otro brazo que agarra el generalísimo Morelos, quien pasa por Carácuaro, Nucupétaro, Huetamo y finalmente sigue la ruta que lo conectará con el puerto de Acapulco. Y digo todo esto porque todo tiene relación
En este sentido, quiero decirles que en 1821, cuando se da la firma del plan de Iguala, Iguala pertenecía al Estado de México. Cosa curiosa, el Estado de México era un gran estado que llegaba hasta las orillas del mar prácticamente, y 27 años después, en 1948, surge finalmente el Estado de Guerrero. Eso es una pequeña acotación que quiero hacer en este acontecimiento. Y aquí en las pantallas estamos viendo algunas imágenes de lo que sucedió. Parte fundamental de este plan de Iguala es el abrazo de Acatempan, que se da justamente a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Iguala, muy cerca de la ciudad de Teloloapan y también muy cerca de los escurrideros del río Balsas. Ahí es donde se da este acontecimiento preliminar, el abrazo de Acatempan, pero ya finalmente para lo que significa pues para nosotros la celebración de este día tan especial, quiero decirles que el plan de Iguala señala en sus términos que se da por concluida la unión que mantenía México con la corte española. Y se establece que el gobierno quedaría al mando por parte del ejército de las tres garantías, y se terminaba y así terminaba este enfrentamiento, que fue muy complicado después de la muerte de Hidalgo, después de la muerte de Morelos, y queda toda la responsabilidad bajo las espaldas, los hombros del general Vicente Guerrero. Justamente es también digno de recordar que después de 1815, con la muerte de Morelos, el general Vicente Guerrero merodea por la región de la Tierra Caliente del Balsas, ya está en Cirándaro, ya está en Huetamo, ya está en Tlalchapa, y hay un lugar muy especial que se llama Poliutla, donde en alguna ocasión llegó muy lastimado, herido por bala. Ahí estuvo prisionero en una especie de capilla, se le recuerda mucho, y hay un contraste muy grande entre los historiadores y cronistas de México, de Guerrero y de otras partes, porque los historiadores de Guerrero afirman que ahí se dio en ese momento la frase de mi patria es primero, que justamente se daría cuando el padre de Vicente Guerrero tenía serios problemas. Hay un lugar muy especial en el municipio de Cirándaro, el Cerro de Barrabás, que se divisa perfectamente desde Huetamo, Michoacán. Ahí en 1818, Vicente Guerrero hizo un reducto muy particular, se fortificó porque solamente tenía una entrada a ese lugar. En esas circunstancias, pues pasa a la historia este documento. Aquí otras imágenes de lo que es el abrazo de Acatempan, en lo que se está hablando. Y pues finalmente quiero explicarles que el general Vicente Guerrero, al quedar frente a esta gran responsabilidad de seguir la lucha de la independencia, pues desde acá, desde lo que era el ejército realista, ya sea Michoacán, ya sea la Ciudad de México, enviaron justamente a Agustín de Iturbide a ir a combatir a Vicente Guerrero a las montañas de Guerrero, de las tierras calientes del Balsas. Y curiosamente lo que sucedió es que desobedeciendo y tomando un camino diferente, un atajo por otras partes, Agustín de Iturbide decide pacificarse, decide encontrarse con Vicente Guerrero y justamente darse este abrazo, y así, de esa forma, surgir lo que es el plan de Iguala, que es un día como hoy, 24 de febrero de 1821, cuando se da este acontecimiento muy especial, que por cierto hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente en Iguala para atestiguar las grandes fiestas de este bicentenario, con algunos problemas que se dieron por ahí. En esta situación, aquí en esta fotografía hay un dato curioso. En la fotografía del lado derecho hay una fotografía donde está un personaje interpretando al generalísimo José María Morelos y Pavón dentro de las cabalgatas que se hacen desde Charo, Indaparapeo hasta Huetamo, y allí el generalísimo Morelos en turno me está concediendo el título de ahora sí que de corresponsal de guerra, un detalle muy importante que yo agradezco porque tuve la fortuna de este acontecimiento. Pero
pues ya siguiendo con los acontecimientos que se dieron respecto al acontecimiento que hoy estamos pues celebrando, pues Agustín de Iturbide, ya con el acuerdo que se da con Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, que era un hombre criollo, guapo, elegante, muy preparado, en contraste con Vicente Guerrero, que fue un humilde arriero, un hombre descendiente de raza negra, que no tenía la gran preparación, pero sí un valor espartano, fue que, pues prácticamente se dejó envolver por los ideales que traía Agustín de Iturbide, donde desgraciadamente se incluye pues ahí el asunto de que debe de haber una monarquía en México y que pues como todo mundo sabemos, después de unos avatares que se dan, unos problemas muy grandes entre el ejército trigarante, ahí más adelante hay una fotografía donde está el ejército trigarante entrando a la Ciudad de México, con justamente Iturbide al frente y por un lado también Vicente Guerrero. Sin embargo, la historia nos relata que la ambición de Agustín de Iturbide lo llevó pues a tomar otros senderos, otros destinos, otros rumbos, y al final de cuentas esa propia ambición y los ideales de los primeros insurgentes que estaban presentes en este movimiento tan grande, hicieron que surgiera el primer presidente de México, que recayó justamente en los hombros de don Guadalupe Victoria ya para 1825, y consecuentemente por ahí para 1828 le corresponde al propio general Vicente Guerrero ser también presidente de la República, mientras que Agustín de Iturbide, después de todos aquellos movimientos tan fuertes que hubo en su contra, pues decidió huir al extranjero, anduvo viajando por Europa, por Inglaterra, y después de una manera pues muy valiente regresa a México, es aprendido por allá en un lugar de Soto la Marina, por allá por el estado de Tamaulipas, y es ejecutado, y de esa manera pues definitivamente se cierra un ciclo, viene una nueva etapa para el pueblo de México, y es verdaderamente muy interesante. Yo agradezco mucho que los compañeros cronistas de Guanajuato nos están relatando esas historias que están también inmersas en la historia original de este asunto. Yo desconocía totalmente lo que nos está platicando el cronista de Cortázar, cosas muy interesantes. Cómo nos gustaría estar presentes allá para el mes de marzo, pues darnos un abrazo también entre los cronistas de Michoacán y de Guerrero. En cierta forma, yo hasta aquí también pararía esta primera intervención, porque realmente pues me da mucho gusto, como guerrerense que soy, michoacano por adopción, que se esté dando esta oportunidad. Lo siento en carne propia y es algo importante para nuestra historia mexicana. Buenas tardes. Muchas gracias, Ángel, por tu valiosa participación. Bueno, ya escuchamos a nuestros 4 ponentes y pues aprovechamos este momento para enviarles saludos a todos los panelistas, grandes amigos cronistas llenos de conocimiento, saludos que manda el doctor Ulises Serrano. También nuestra amiga y compañera, la maestra María Elisa Prado Casillas, quien es cronista de Apatzingán, Michoacán, manda saludos a todos los participantes. Pues hemos escuchado estas 4 visiones, la importancia que yo puedo resaltar del cronista, cómo vinculamos nuestras historias, nuestros municipios se vinculan a esta historia nacional y no nada más se queda en la historia nacional que aparece en nuestros libros, que es muy cuadrada, sino que todos tenemos un acercamiento a esta historia y formamos parte de ella. Entonces, esa es nuestra meta o nuestra misión como cronistas, irnos integrando en lo que es la historia nacional y ir resaltando todas estas partes que se fueron dando en nuestros municipios. Pues sí. Dejo la apertura a alguno de los comentarios que quieran acotar algún tema. Adelante.
Sí, gracias. No sé si se escuche. Adelante. Sí, adelante. Sí. Bueno, aquí con respecto al proceso de la consumación de la independencia nacional, de lo que sucede en el Bajío, abarcando a Michoacán y Guanajuato y Michoacán, hay que destacar que entre el 24 de febrero y el 27 de septiembre de 1821, aquí en el caso de Acámbaro, porque ya lo mencionaba nuestro compañero Jorge Vera Espitia de Cortázar, que hay acontecimientos importantes aquí en este lugar, Iturbide llega procedente de Michoacán por vez primera el 10 de abril de 1821 y está en la localidad hasta el día 17. Aquí el ejército trigarante pues tiene una presencia notable. Iturbide incluso otorga beneficios a la población, que no solo sería la de Acámbaro y la de Guanajuato, sino para la Nueva España, puesto que va a derogar impuestos, aunque también establece un pago obligado para los asuntos de la guerra, pero van a ser decisiones importantes que se toman aquí en esta localidad, Acámbaro, que ya está inmersa en ese proceso de la consumación de la independencia, como ya lo estaban Cortázar o bien Amoles, Salvatierra, Santiago Marabatío, estaba también Valle de Santiago, lo estaría después Salvatierra, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, León y Guanajuato, así como Dolores, entre otras localidades, incluso San Luis de la Paz. Iturbide, el municipio de Iturbide, que hoy incluso pues lleva el nombre de Agustín de Iturbide, precisamente, era Casas Viejas, y a mediados del siglo XIX, por un decreto gubernativo, se le asigna el nombre de San José Iturbide. Entonces, aquí en Guanajuato tenemos incluso esa característica con un municipio que lleva el nombre de uno de los consumadores de la independencia nacional, sin posiciones ideológicas, sino considerando la aportación que hace para un proceso histórico fundamental. Entonces, como les comentaba, Iturbide está en Acámbaro del 10 al 17 de abril de 1821. Aquí pues derriba una serie de fortificaciones que se tenían para defenderse de los ataques de los enemigos, particularmente de aquellos que todavía no estaban de acuerdo con el plan de Iguala, pero pues también deroga impuestos, como ya lo refería. Estos impuestos pues eran lesivos desde luego a la economía de la población, y también aquí va a promulgar en Acámbaro un reglamento donde impone a toda la población una contribución especial que debería entregar a las tesorerías de provincia para que de ahí se paguen a las tropas trigarantes que estuvieran en el territorio respectivo. Por lo anterior, desde ese momento, las ciudades, lo que eran las villas, pueblos y congregaciones de la Intendencia de Guanajuato, estuvieron pagando los haberes tanto de las tropas trigarantes destacadas en sus territorios como de otros lugares, de acuerdo con lo dispuesto con ese reglamento que se da en Acámbaro. Y bueno, después, el día 17 de Acámbaro va rumbo a Salvatierra, y para internarse después a Guanajuato, va tierra adentro, en donde tienen verificativo otros hechos muy significativos, pero después regresan aquí a Acámbaro nuevamente los miembros del ejército trigarante, están aquí la última semana de mayo y la primera de junio. El día 2 de junio de 1821, aquí en Acámbaro, va a ser un día importante porque Agustín de Iturbide dirige un oficio a Fernando VII, que era el rey de España, en donde le dice que pues ya finalmente aquí en el territorio de la Nueva España, él y su nuevo ejército trigarante ya están organizados de tal forma que están en posibilidades de declarar la independencia, y le pide al mismo Fernando VII que le conceda un gobierno que dé la emancipación de la Nueva España. Dice que tiene ya el ejército de las tres garantías a su disposición para garantizar la estabilidad de la nueva nación, y que consecuentemente pues hay ya un sistema injusto que la población rechaza, era un sistema equivocado, incluso dice Agustín de Iturbide en el oficio que le envía Fernando VII. De esta manera, pues es un hecho notable, esto tiene verificativo el 2 de junio de 1821 en Acámbaro.
Ya una vez ya reagrupado el ejército trigarante en esta localidad, salen con rumbo a la Ciudad de México, que entrarían finalmente para el día 27 de septiembre de ese año. Ya después, aquí en el caso de Acámbaro, para el mes de noviembre de 1821, se realiza la Jura de la Independencia, como va a suceder con otros lugares de Guanajuato. Entonces, pues todo lo que sucede en este territorio, tanto de Guanajuato y Michoacán, como ya lo decíamos, pues va a incidir en el contexto de la Nueva España, y son momentos relevantes que ayudan a la consolidación de una nueva idea de nación, y se derriba, se desecha otra que casi durante 300 años, de hecho 300 años, pues había tenido verificativo. Esto comenzó desde la época de Hernán Cortés, cuando invade y ocupa el territorio todavía durante la época prehispánica. Ya después estaríamos en el virreinato, pero cuando Cortés llega a este lugar, pues invade y ocupa nuestro territorio. 300 años después se da el proceso de independencia y surge ya la nueva nación en el concierto, o para el concierto de las naciones a nivel internacional. Pues yo creo que son momentos relevantes. Finalmente, el Plan de Iguala del 24 de septiembre de 1821, los tratados de Córdoba del día 24 de agosto, y finalmente el Acta de Independencia del 28 de septiembre, son 3 documentos que integrados consolidan este momento, este proceso, y surge la nueva nación. Pues es lo que yo puedo agregar, no sin mencionar que pues el hecho de que estos acontecimientos tengan verificativo en un territorio determinado, pues bien es la tarea, la obligación de los cronistas de rescatarlos, de integrarlos, de armar la historia, y por supuesto de difundirlos, de divulgarlos para que se conozcan. Aquí en el caso de lo que es Guanajuato, hemos venido trabajando en los últimos meses en esta labor de rescatar esta historia de la consumación, ante el hecho, como ya lo decía en mi primera intervención, de que la historia oficial pues no atiende este momento. Aquí les presento una de las publicaciones que hicimos en noviembre del 2020. Es una publicación que es la del compañero precisamente Jorge Vera. Es la historia de la proclamación del Plan de Iguala en San José de los Amoles, y la presencia de Luis Cortázar y Rábago en lo que es Cortázar. Esta es una de las publicaciones que se hicieron y que él va a presentar el próximo día 15 de marzo en su ciudad natal. Está este otro libro que también hablaba el compañero Jorge Vera, que es, digamos, el libro institucional de la Asociación de Cronistas de Guanajuato, a propósito de los 200 años de la consumación de la independencia. Aquí participan varios cronistas y se hace una cronología de todos estos acontecimientos que les hemos estado narrando por municipios, y que resulta muy interesante en el rescate de esta historia que aquí hemos presentado. Están los cronistas, participan en este texto de Abasolo, Acámbaro, Cortázar, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, San Francisco del Rincón, San José Iturbide y Yuriria. Y como complemento se hace referencia a Celaya, Dolores Hidalgo, Salamanca y Valle de Santiago. Creo que es una recuperación de la historia del momento de la consumación de la independencia para Guanajuato muy significativa, y que como cronistas entendimos en su momento bien de que había que recuperar este momento. Y finalmente, pues está otro texto que también hemos editado, que es del maestro Isauro Rionda Arreguín, que habla sobre el momento de la consumación de la independencia también en los municipios de Guanajuato, y que es un texto recuperado de su biblioteca gracias a su hijo Luis Miguel Rionda, y que lo hemos editado. Entonces, por lo menos son 3 publicaciones, 3 libros en los que hemos estado trabajando como parte de promover, recuperar este momento de la consumación de la independencia nacional. Pues yo agradezco la participación, la intervención de todos, y ya después si hubiera alguna pregunta en específico, pues estaríamos disponibles. Yo creo que lo que aquí se ha abordado es para sembrar la inquietud de seguir investigando este periodo de la historia, que como también ya lo menciono, debe de hacerse
en los hechos como son, con los personajes que son, es decir, escribir la historia como es y no como se quisiera que fuera, sin condiciones ideológicas, sino consignando los hechos tal y como se presentaron. Pues gracias, estamos al pendiente de los comentarios. Gracias, licenciado Gerardo Argueta. Adelante, profesor Vera. No sé si me escucho. Sí. Sí, adelante. Nada más comentarles, me llamó mucho la atención lo que decía el maestro Ángel, cómo la historia de alguna forma a veces es tan, pues tiene cosas tan incongruentes en donde al personaje de alguna forma tuvo la idea ya de manera concreta a través de su plan y que se dio, como es Iturbide. También él buscó la parte de una identidad a través de los 3 colores que hasta la fecha nuestra bandera nacional lleva. Y que de alguna forma después decía por ahí, por las ambiciones. Yo creo que incluso he leído parte de la vida de él, que en la etapa cuando estaba la Junta Gubernativa, se llama precisamente a los diputados a elaborar ya una constitución acorde a las necesidades de esta nueva nación. Y fíjense que una de las cosas que había y que él se quejaba mucho era de que los diputados también no trabajaban sobre la cuestión de la nueva ley. Por esa razón, incluso cuando vino esa desesperación de que todos estos diputados únicamente cobraban la gran mayoría y el país estaba en ruinas y que no había un avance en la cuestión de organizar esas leyes. Y la otra también, que cuando él regresa del exilio y llega a Soto la Marina y es fusilado allí en Padilla, la verdad, digo, ni siquiera se le dio oportunidad de nada, se le juzgó por otros intereses incluso que empezaron a surgir. Entonces, parte de lo que él manejaba en el plan de Iguala, que era la unión, como que no estaba en algunas mentes de algunos que ambicionaban el poder, entre ellos Santana, que fue el primero que se lanza en su contra, y otros amigos, porque incluso mismo Luis Cortázar y otros militares que en un momento lo apoyaron, pues le dieron la espalda. También nada más rápido decirles que a partir del fusilamiento de él, pues se trató ya los nuevos que tomaron las riendas de la política en México, pues era borrar, ya no se le dio tanta importancia al plan de Iguala, la misma acta de independencia, pues decirles que se escribieron 2 copias, las cuales también por ahí una pues fue destruida en el incendio de la Cámara de Diputados en 1909, y la otra también, pues una fue vendida en 1830 y recuperada incluso por Maximiliano de Habsburgo, fíjense. Y tiene su historia también la parte de esta acta, porque es donada al gobierno de México, pero hasta en el periodo de Adolfo López Mateos, en donde en 1961, que es incluso el documento que actualmente se encuentra en el Archivo General de la Nación. Y a lo que voy, pues que los aires políticos van cambiando, la verdad, y tristemente no hay esa unión por esa diversidad y esos intereses, y no hay que olvidar las logias que empezaron a provocar toda esta cuestión de desunión, y que pues no había en un principio realmente un sentimiento de nación de todo lo que fue la Nueva España y ahora el nuevo país llamado México. Y pues ahí, como les decía al principio, cada uno hacer nuestros juicios con estos personajes, y lo que decía mi compañero Gerardo Argueta, nosotros los cronistas únicamente les escribimos
la historia tal y como fue y que la sociedad juzgue. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vera. Adelante, maestro Arturo. Arturo Ángel. Adelante, que no nos Ángel. escucha. Sí, Sí, de parece ser manera que no nos breve, escucha. quizás nada más Ajá. comentar. Váyase. La historia Adelante, Ángel, mientras se reintegra el maestro Arturo. Sí, pues mira, me llamó mucho la atención en esta última intervención del compañero Espitia de allá de este cronista de Guanajuato, cuando toca el tema de las logias. A mí me gustaría mucho conocer el punto de vista de nuestros compañeros cronistas de Guanajuato y también pues acá de don Arturo, la relevancia tan ahora sí que tan especial que tuvo la masonería. Hombre, yo cuando empiezo a meterme al tema para escudriñar más en los libros de historia, me sorprende de una manera pues sobresaliente el hecho que masones yorquinos, masones escoceses, pues metieron las manos en todo esto y todavía lo más interesante, el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, fue el primer presidente masón que tuvimos y parece ser que eso se eternizó por los siglos de los siglos, amén. Pero sí es un tema, pues es un tanto cuanto colateral, pero sí digno de tomarse en cuenta y de conocer. Bueno, por ahí nos afectan un poquito la señal. Adelante, maestro Arturo. Creo que por ahí nos falla un poquito la señal. Un comentario sobre la temática que nos mencionaba Ángel de la masonería. No sé si me escucharon, yo le preguntaba a los compañeros cronistas de Guanajuato su opinión, ¿qué opinan acerca de la influencia tan fuerte que tuvo la masonería en aquellos principios, en aquel movimiento tan especial de hace 200 años? Porque realmente pues ahí está, ahí queda la presencia, y con don Guadalupe Victoria como primer presidente de México masón, yo les hacía el comentario que eso se ha mantenido a lo largo de varios siglos y está presente, o parece ser que ya no tanto como en otros tiempos, porque por ahí con algunos presidentes como Vicente Fox y nuestro paisano de Michoacán se rompió esa hegemonía, pero es muy importante también observar este detalle en la historia de México, la influencia de la masonería en este. Bueno, no sé si me escuchan. Adelante. Sí, adelante, desde adelante. luego que siempre ha tenido incidencia la presencia de la masonería en nuestro territorio desde la época de la independencia hasta nuestros días. Se requeriría, sin embargo, un estudio muy concreto, sería momento para otro tema, en otro panel, para efecto de desarrollar o de desglosar todo lo que ha venido sucediendo. Un hecho relevante se dio, sin embargo, a mediados del siglo XIX, con el mismo presidente de la República, que como todos sabemos era Benito Juárez, quien tuvo pues una gran influencia de la masonería y que sin embargo pudo llevar muy bien esta condición al grado de que pues logra restaurar la República, recibe un gran apoyo y logra restaurar la República, este proceso de la independencia que se da con esta consumación que hoy hablamos. Finalmente, si hubiera que reconocer quién realmente consuma o da
el punto final a que este asunto terminara, históricamente hablando, pues fue precisamente Juárez. Lo pudiéramos considerar como el padre de la patria o uno de los padres de la patria que a mediados del siglo XIX van a consolidar justamente la independencia con la República restaurada. Y ha habido otros momentos en la historia de México donde la masonería ha incidido de manera muy, muy importante. Yo por último quiero comentar que en estos días y en estas semanas previas a lo que es el 24 de febrero de este 2021, ha trascendido una información en la prensa nacional en el sentido de que pues el original del plan de Iguala se encuentra en Estados Unidos, en la capital, en Washington, y que bueno, pues está en la Universidad Católica de América de esa localidad, el documento original que se rescató en 1968. Esta donación a la universidad la hizo Luisa Kearney, quien, si no mal interpreto el apellido, pues era viuda de Agustín de Iturbide y Crin, quien era nieto a su vez del emperador. Entonces, pues hoy en día eso es lo último que sabemos. Pudiéramos pensar que el documento original está en el Archivo General de la Nación, debemos suponer que sí, aunque sea una copia, pero el original, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer últimamente, es de que se encuentra en la capital de los Estados Unidos, y que una de las condiciones para su entrega fue de que no regresara a México debido a esta falta de reconocimiento ante la historia que se ha hecho y una campaña de linchamiento histórico y social que se ha venido desarrollando en contra de su persona, históricamente hablando, y que quien dona este documento lo hace con esa condición de que no regrese a México y que finalmente se mantenga allá para consulta, para lo que sea, pero no retornarlo, como muchos otros documentos que sin duda alguna han salido del país y que pues se encuentran en el extranjero. Yo con esto quiero cerrar. Consideré importante mencionarlo y dejarlo sobre la mesa en virtud de que habría que investigar de qué manera el gobierno mexicano pudiera intervenir y rescatar estos documentos, así como hoy en día se ha tratado de recuperar algunos otros bienes de la nación, incluso en subastas públicas en Europa, sobre cuestiones de nuestra historia arqueológica. Entonces, pues yo creo que el hecho de que hoy recordemos este momento de la historia del 24 de febrero de 1821 a 200 años es muy significativo, nos permite el análisis, la reflexión, pero también nos da pauta para dejar líneas, como siempre es la idea, dejar líneas abiertas para futuras investigaciones. Pues yo les agradezco a todas y todos su presencia, tanto entre los ponentes como de quienes nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Muchas gracias. Gracias, licenciado Gerardo. Arturo, no sé si ya por ahí te puedas comunicar. Adelante, Arturo. Maestro Arturo. Pues no, parece que no nos escucha. No sé si tenga algún comentario, profesor Vera, en torno a la pregunta que nos mencionaba por aquí don Ángel. No, pues más que nada decirle de que este es un tema que sería muy extenso también de tratarlo en otro panel, que es importante y que de alguna manera se entrelaza también a lo que sucedió en nuestro país. Yo creo que ahorita, tocando exclusivamente lo que estamos conmemorando o recordando, que es ese documento tan importante que puso fin
a esa lucha de 11 años, pues creo que se ha comentado muy arduamente y pues agradecerles esta oportunidad de participar con ustedes y que pues ojalá que sea una de muchas ocasiones que podamos compartir, porque de esta manera es como los cronistas vamos aprendiendo a través de todos estos comentarios. Un agradecimiento muy especial, un abrazo allá a todos nuestros compañeros cronistas de Michoacán y al maestro Arturo, al maestro Ángel, a ti, Mario, pues muchísimas gracias y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Maestro Arturo, no sé si ya nos pueda comentar. Mientras realiza pruebas al maestro Arturo, por ahí les mando los saludos que manda Ramsés Molina desde Santana Maya, las felicitaciones a todos los ponentes de Sofía Mireles Gavito, Raúl Omar hace mención que don Agustín de Iturbide fue dueño no solo de la hacienda de Quirio, sino también de la labor vecina de Acámbaro, acá en el rumbo de Araró, y felicita nuevamente a los ponentes. Y cierra mencionando que la familia Iturbide le vendió a Pedro Tapia las propiedades. Pues, si no hay más intervenciones por parte de ustedes, así Ángel, nada más un momentito, manda saludos también don Hipólito Hernández Huerta, por allá desde Nueva Italia, Michoacán. Adelante, Ángel. Sí, pues ya para concluir, y muchísimas gracias por la presencia de nuestros compañeros. Desafortunadamente la señal de internet está afectando mucho a nuestro amigo Arturo Villaseñor allá en la ciudad de Morelia, pero yo cerraría diciéndoles que es tan interesante pues este acontecimiento que la figura de Agustín de Iturbide, pues ahí queda para el análisis, para el estudio, en un programa que hicimos hace 15 días sobre la llegada de Hidalgo a Valladolid, en aquellos tiempos con cerca de 80,000 soldados para una ciudad de Valladolid prácticamente con una pequeña población. Pues alguien del público informó que Miguel Hidalgo le ofreció a Agustín de Iturbide el mando, uno de los mandos del ejército, posiblemente el mando que haya ocupado Morelos, no se sabe, son algunos renglones que todavía quedan por ahí un tanto cuanto pues por investigar. Sin embargo, es tan importante pues la figura de Agustín de Iturbide, muy desdeñado, muy vilipendiado. Por eso el día de mañana, dentro del bicentenario del Plan de Iguala, se tiene preparado también un programa el día de mañana de la Asociación de Cronistas por Michoacán, que se titulará Agustín de Iturbide en Yurecuaro. Y eso, esta plática nos la va a dar el señor LCTC, Jorge Humberto Hernández Pérez, compañero, amigo nuestro, y concluir este programa mandando un pésame, mandando nuestras condolencias por la sentida muerte de don J. Benedict Warren, que falleció esta semana, un personaje que amó profundamente a Michoacán, un hombre que deja una serie de estudios y de investigaciones muy grandes sobre Michoacán y que desafortunadamente ya ha muerto. Con él convivimos en una reunión de cronistas allá en Quiroga y la verdad nos abrió el corazón a todos nosotros. A mí me permitió que le hiciera una entrevista, que me retratara, fotografiara con él, y hoy es parte de nuestra historia. Eso es la parte final con la que yo me despediría, invitándolos a todos nuestros amigos que nos pueden seguir en el canal de YouTube de la Asociación de Cronistas por Michoacán y nos pueden ver en televisión prácticamente por paga, simple y sencillamente señalando y buscando el canal de YouTube. Todos estos programas quedan grabados y pueden ser vistos por el público, y es otra de las oportunidades que nos permite este programa. Muchísimas gracias a los amigos de Guanajuato, muchísimas gracias amigo Lemus, muchísimas gracias señor Arturo Villaseñor, y allá también detrás de las cámaras a nuestro amigo Víctor Manuel Pérez. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias. Adelante, Arturo. Arturo Villaseñor, si nos escuchas. Pues seguimos con problemas de conectividad. Sí, pues agradecemos infinitamente a nuestros ponentes, al licenciado Gerardo Argueta Saucedo, presidente de la Asociación de Cronistas de Guanajuato, al profesor Jorge Vera Espitia, cronista municipal de Cortázar, al maestro Arturo Villaseñor Gómez, presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán, a nuestro amigo Ángel Ramírez Ortuño, cronista municipal de Huetamo, por este panel regional sobre los 200 años del Plan de Iguala como parte de las actividades del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Pues agradece su participación su amigo y servidor Marco Antonio Lemus Salgado, cronista de Angamacutiro, Michoacán, y en los controles, como ya mencionaba nuestro amigo Ángel, el maestro Víctor Manuel Pérez Talavera, jefe del Archivo del Poder Ejecutivo de Michoacán. Pues agradecemos infinitamente su presencia y nos vemos en un próximo programa. Despidamos la tarde con una rica taza de chocolate y con pan de Acámbaro, Guanajuato.